Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hoy es el último día de Adviento, es la víspera de ese gran acontecimiento y en esa figura nos vamos a concentrar el día de hoy. No es cualquier cosa lo que sucedió hace 2000 años. Haya sido 25 de diciembre, 18 de junio, 20 de agosto, cualquier fecha. Pero hace 2000 años hubo un acontecimiento que partió en dos la historia y hemos caminado todo ese tiempo de Adviento como una preparación para lo que será mañana. Hoy es una víspera, la Navidad es mañana, hay varias misas el día de hoy, la mañana del día, la misa del día, la misa de la tarde, de la víspera, y hay una misa de vigilia, cualquiera. Las tres son el culmen, la parte final del Adviento. Hoy vamos a escuchar a Monseñor Romero en la parte final de la primera de los tres pensamientos que Monseñor desarrolló. Jesús salva en la historia. Jesús salva en la historia. Hoy vamos a terminar ese punto, ese pensamiento número 1, escuchando a Monseñor con su reflexión teológica. Esto es una figura teológica. Le voy a poner el énfasis en dos palabras. Una es la kenosis o kenosis, que significa humillación, y la otra, el sacrificio. Dos palabras que yo espero que las podamos estudiar el día de hoy. Oigamos a Monseñor. Y cuando en la segunda lectura de hoy encontramos la explicación de por qué Cristo es el Redentor, Jesús es la salvación del mundo, se nos presenta también como en una noche de Navidad, entrando a la historia. Miren el momento precioso de Dios entrando a la historia, como lo relata la carta a los Hebreos. Cuando Cristo entró en el mundo, dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Y conforme a esta voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesús, hecha una vez para siempre. Quiere decir que aquel niño que nace de María es la carne que Dios necesita para ofrecerse en holocausto. El mundo ha comenzado a salvarse desde el momento en que el Verbo se hizo carne. En las entrañas de María ha comenzado la salvación del mundo, que se va a consumar en la cruz del Calvario. Más aún, cuando triunfe sobre la muerte y sea glorificado en el cielo, o sea, aquí está ese circuito de la salvación. Vine del Padre y me sometí a la humillación de la muerte. Ahora regreso otra vez al Padre, llevándome la salvación de los hombres. Este es el proyecto salvador de Cristo, lo cual supone lo que en teología se llama la kenosis, o sea, la humillación de aquel que siendo Dios
como que se despoja de su rango de Dios para hacerse hombre, más aún, un ajusticiado, un hombre que sufre la injusticia en su propia carne y le ofrece a Dios el holocausto de su sufrimiento, para que todo aquel que crea en Él sea salvo. María es la autora de esa carne del Hijo de Dios que por voluntad del Padre ofrece en el holocausto de la cruz el sacrificio que salva al mundo. Hermanos, conociendo así el proyecto salvador de Dios, podemos decir que ya desde ese momento no hay liberación en la historia si no se incorpora a la gran liberación que Dios proyecta para todos los hombres. Toda liberación que no lleva en sus entrañas el proyecto de Dios es liberación falsa. Toda liberación que no arranca de la fe en la salvación en Cristo es una salvación mutilada, temporal, política, económica, hasta lo más perfecto puede ser, pero si no está incrustada en la salvación de Cristo, que arranca del pecado y eleva hasta Dios, no podemos decir que es la salvación integral que Dios quiere. Más aún, esta carta de San Pablo condena hasta lo poco liberador que es una religión cuando se ha olvidado del proyecto de Dios. Cuando San Pablo en la carta a los Hebreos dice claramente que no le han agradado a Dios los sacrificios ni los holocaustos del templo, porque no llevaban la profundidad de esa entrega de Cristo en la salvación de los hombres, está denunciando un falso sentido religioso. De nada sirve ofrecer muchas penitencias, muchas oraciones a Dios, si no se tiene el sentido profundo de esta liberación que Dios quiere de las esclavitudes del hombre, si no se introducen en la gran entrega de Cristo, que siendo rico se hace pobre y despojándose de todo se humilla hasta la cruz, y desde allí le da el sentido de sacrificio y de salvación a la misma religión cristiana. Ojalá que en esta mañana en que estamos reflexionando que solo en Jesús hay salvación de Dios, veamos si de verdad nuestra religión adora al verdadero Jesús o nos hemos mistificado un Cristo que no es el de la verdadera salvación de Dios. Que María nos enseñe con su fe a conocer esa verdadera salvación. Me quiero concentrar en dos palabras: kenosis o kenosis y sacrificio. Es que estamos en el 24 de diciembre y son dos palabras que vale la pena estudiarlas a la luz de lo que está diciendo Monseñor Romero. Cuando yo he explicado esa guerra literaria entre Jesús y Jesucristo, lo digo en el sentido catequético de enseñanza, porque no quisiera que nos quedáramos solo con una de las dos palabras. Hay que saber amalgamar, hay que saber juntar las dos palabras. Y si usted se da cuenta hoy, Monseñor precisamente hace esa unión de las dos palabras. Por eso la kenosis o kenosis, esa humillación, es la máxima expresión de liberación. Dios es Dios y se hizo carne. Esta figura de ese Dios que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que todo lo puede, ese Dios poderoso, porque Él puede hacer cualquier cosa, renuncia a eso
y se hace uno como nosotros, como usted y yo. Y peor aún, se hace un ajusticiado. Este es el proyecto liberador. Por eso, el creerme yo más que otro, estoy renunciando a mi sentido liberador. La batalla de cualquier cristiano y cristiana es siempre ser el más humilde de todos, porque ese fue el modelo liberador que trajo Jesús. Esto es el fenómeno, por eso la Navidad. Pero usted, ese gran Dios acostado en un pesebre. El pesebre es el lugar, depósito donde le dan de comer al ganado, donde ponen la paja para que el ganado coma. Ahí acostaron al niño. Ese Dios está en pañales. No lo tomen como propaganda, solo quiero hacer un énfasis. Ayer en la cadena me gustó, esto es una figura, me gustó que yo no conozco al señor que hace las veces del viejo panzón, imagen Santa Claus. No lo conozco, no lo ofendo a él. Pero me gustó que Santa Claus en la cadena reconozca que mañana celebramos el nacimiento del niño Jesús. Eso es maravilloso. Eso no lo hace el capitalismo. El jo, 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 eso es... No. Me gusta que el personaje, la persona que habló ayer como Santa Claus, reconozca que lo que celebramos mañana es el nacimiento del niño Jesús. Y lo dijo así. No es mañana voy a llegar yo con mis regalos. Eso es lo que hace el capitalismo. Me gustó, no lo tomen como propaganda, solamente lo aclaro porque me gustó el sentido de humildad que el personaje Santa Claus reconozca que mañana no es la venida de Santa Claus, sino que es el nacimiento del niño Jesús. Me gustó, me gustó. La segunda palabra, poco bien complicada, muy complicada esta palabra, sacrificio, porque la palabra sacrificio la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Aunque Monseñor dice que la carta a los hebreos la escribió Pablo, ya sabemos, usted y yo sabemos que no la escribió Pablo. Monseñor así lo entendía, así lo estudió, pero hoy sabemos que no, y hay otras 6 todavía que no son de Pablo, solo le han quedado 7, según los estudiosos. Pero la carta a los hebreos habla de la figura en la carta a los hebreos, la figura de Jesús es el sumo y eterno sacerdote. O sea, ya no sirven aquellos sumos sacerdotes y aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento. Ya no. Jesús es en la carta a los hebreos, que no es de Pablo, la figura de Jesús es el sumo y eterno sacerdote. Y si es el sumo y eterno sacerdote, hizo un único sacrificio por el cual liberó, no liberará, liberó a la humanidad. Yo no pretendo hoy, estamos en la víspera de Navidad, no pretendo que esto quede claro aquí. Cuando llegue el momento que estudiemos la carta a los hebreos, podemos ahondar. Hoy solo les quiero explicar. La humillación de Jesús es una palabra kenosis o kenosis. La humillación, él siendo Dios, se hizo un muchachito. Y ya grande, se hizo un condenado, un sacrificado. Es la máxima expresión de liberación. Bueno, en la carta a los hebreos se habla de Jesús como sumo y eterno sacerdote y que hace un único y definitivo sacrificio. La palabra sacrificio vale la pena estudiarla en todas sus dimensiones. Usted y yo no necesitamos, esto es atrevido, pero por lo menos lo voy a dejar planteado, no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificio para alcanzar la salvación o alcanzar la vida eterna. No necesitamos hacer ningún sacrificio, porque ya lo hizo Jesús. Lo que usted y yo estamos llamados a hacer es
a celebrar ese gran sacrificio de Jesús, que fue con el sacrificio que nos liberó. Yo no tengo necesidad de estarme sacrificando. Les voy a retomar estas palabras que les estoy diciendo, no son mías, son de Franz Hinkelamer, alemán, radicado en Costa Rica, se hizo latinoamericano. Franz, muy contento de ser latino a pesar de haber nacido en Alemania. Franz enseña esta palabra sacrificio como innecesario para agradarle a Dios. Es fuerte lo que les estoy diciendo. Ayer les hablé del Viernes Santo en Guatemala, y muchos pueblos nuestros también tenemos ese sentimiento del gran sacrificio. Mientras más pesa, mejor. No necesitamos hacer ningún sacrificio para agradar a Dios, porque Jesús lo hizo de una vez y para siempre. Esto que estoy hablando del sacrificio hay que contrastarlo con lo que pasaba allá en el contexto del profeta Malaquías. Malaquías, personaje, no persona. Malaquías es un personaje que recoge todos los dichos proféticos, mensajes proféticos de varios profetas, los pusieron todos juntos, y eso es Malaquías. La gente decía, ¿para qué estamos haciendo tantos sacrificios si Dios nunca nos manda el Mesías? Bueno, 430 años después viene Jesús y acaba con aquellos sacrificios de los que se quejaban los contemporáneos de Malaquías, y hace un solo sacrificio y de una vez para siempre. Este es el sacrificio que hace Jesús. Por lo tanto, cristianos y cristianas, el llamado no es a hacer sacrificio. Estoy hablando de sacrificio, ayuno, sacrificio, vigilia, sacrificio, penitencia. No hay necesidad. Si quiere, hágalo. Es que la iglesia no le va a prohibir que lo haga. Pero no necesitamos hacer eso para agradar a Dios. Lo que Dios quiere es que celebremos el triunfo de Jesús con su único y eterno sacrificio. No hay más, porque con ese sacrificio nos liberó. Allá usted, si usted se lo cree. Si usted cree que lo va a liberar, todavía siga, pues haga sacrificio si quiere, pero Jesús ya nos liberó. La frase es: hay que vivir como liberados, hay que vivir libres, porque Él nos liberó. Cuesta creer esto, sobre todo en el contexto que tenemos en este país. Hay mucho dolor ocasionado, no buscado. No es que la gente quiera, pero hay mucho dolor en esta Navidad en este país. Se habla de cerca de 1,800 despedidos en el Hospital Rosales. Eso no da para decir jo, 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 feliz Navidad. Eso no da para decir feliz Navidad. Y despedidos en el seguro. No es un contexto. Claro, es un sacrificio provocado. Lo van a pagar los que lo han ocasionado. Pero los hermanos despedidos, con todo su dolor, es un sacrificio no buscado, es un sacrificio generado. Yo les puedo decir, no pierdan la sonrisa de la celebración, porque ese sacrificio Dios lo ve. No el que usted buscó, el que le provocaron. Dios lo ve y lo toma en cuenta. Vamos a las lecturas, porque como es el tiempo, la víspera, es el último día del Adviento, yo lo voy a presentar como una preparación a la gran fiesta que tenemos mañana. Hoy leemos segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 16. Dice lo siguiente: Cuando el rey David
se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios habita en una tienda. Natán dijo al rey: ve y haz lo que desea tu corazón, pues el Señor está contigo. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán: ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: ¿tú me vas a construir una casa para morada mía? Yo te tomé del pastizal de andar tras el rebaño para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él, sin que lo inquieten ni le hagan más daño los malvados como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mi trono. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No sé si es la primera vez que usted va a escuchar esto. David es el rey modelo para el pueblo de Israel. Es lo mejor que le pudo haber pasado a Israel. Es el rey, hombre, humano, pecador, que con su valentía, su inteligencia, su estrategia, unificó las 12 tribus de Israel. David es lo mejor que le pasó a Israel. Medita, ya están derrotados todos los enemigos. Él mismo derrotó al gigante Goliat cuando era un muchacho, pero acabó con todas las tropas enemigas, y Dios le ha dado un reposo, un descanso. Y David medita: yo, rey de Israel, estoy viviendo en un palacio, en una casa de cedro, y mi Señor, mi Dios, está allá, viviendo en una tienda de campaña. Ahí está el arca de la alianza, que en ese caso se entendía, ahí está Dios. Cuando hacían una ceremonia, una reunión, y decían: preguntémosle a Dios a ver qué dice, si está de acuerdo con esto que vamos a hacer. Y en ese momento descendía la neblina, la Shekinah, descendía y se posaba sobre el arca, y decía al pueblo: Dios está de acuerdo. Cuando no bajaba la neblina, no lo vamos a hacer, Dios no está de acuerdo. Cuando combatían, los enemigos descubrieron que Israel era fuerte porque tenían el arca de la alianza, y en un momento los pícaros enemigos le robaron el arca de la alianza, y todas las batallas las perdía Israel, y decía: es que Dios no está con nosotros. Y batallaron y recuperaron la alianza, el arca de la alianza, y fueron invencibles. David terminó la etapa de conquista de la tierra. Ya están las 12 tribus distribuidas. Este es tu terreno, este es aquel, este es allá. Están todas las 12 tribus distribuidas. Pero él vive en un palacio, y el arca de la alianza, o sea, Dios,
vive en una tienda de campaña. Le voy a hacer una casa también a Dios. Y por medio del profeta Natán le dice, no, tu hijo la va a hacer. Vea, este cambio es un cambio trascendental que, visto en el mal sentido, usted y yo somos víctimas, pero quiero explicarlo igual. Lo voy a dejar planteado, no da el tiempo para ahondarlo mucho. David quiere hacerle una casa a Dios. La casa de Dios es un templo. Natán le dice, no, yo te voy a dar, en vez de una casa, te voy a dar una dinastía. No me hagas tú la casa, la va a hacer tu hijo, pero tú no. De David a Salomón hay un cambio en la concepción de Dios. Esto que le estoy explicando lo vamos a entender mejor cuando leamos Juan, el prólogo de Juan capítulo 1, que ya en estos días lo vamos a leer. Dios, en la palabra que decía Monseñor Romero, kenosis o kenosis, Dios, siendo todopoderoso, se hizo carne, se humilló. Y cuando Dios le dice a Natán, dile a David que no me haga la casa, es porque Dios quiere estar ahí en la tienda de campaña. Salomón da un salto de concebir a Dios ahí en una tienda de campaña, ahí está el Arca de la Alianza, y Salomón construye un gran templo y ponen el Arca de la Alianza allá en el fondo, en el Santo de los Santos, en el Santo Santorum. Este cambio nos afecta a usted y a mí. No lo hizo David. Dios quería seguir ahí, pero Salomón lo encerró en un templo. Tiene que venir Jesús. Y como lo dice el prólogo de San Juan, y puso su tienda entre nosotros. El Dios liberador, el JHS que les hablaba ayer, el Jesús hombre salvador, el Jesús liberador, puso su tienda entre nosotros. Cuando matan a Jesús, se describe el relato que el velo del templo se partió en dos. Dios ya no está allá en el fondo del templo, porque Dios decidió poner su tienda entre nosotros. Esta es la figura que tenía David. El rey en un gran palacio, sí, pero Dios quiere ser humilde, quiere estar en la tienda de campaña. No quiere estar allá como poderoso en el... No, Salomón, no digo que se equivocó, así lo entendió él. Pero haber hecho eso de un gran templo y esconder a Dios allá al fondo, donde solo una vez al año puede entrar un sacerdote y el sumo sacerdote, eso está lleno de telarañas. Nadie puede ni hacer limpieza. Esa era la concepción del templo judío. Cuando matan a Jesús, ese templo no tiene absolutamente ningún sentido. Dios no va a estar encerrado allá. No. Pero la iglesia ha copiado, más que de David, ha copiado de Salomón. Hacer grandes templos, como el que están haciendo aquí cerquita donde estoy viviendo ahora. Aquí, un gran santuario que cuesta muchos millones. Cuando la figura del Jesús liberador es poner su tienda entre nosotros. La Navidad es eso. Dios, que es todopoderoso, todo, ¿sí? Se hace uno de nosotros. Esta es la verdadera Navidad. Para eso ha servido todo ese tiempo de Adviento, para entender que Dios quiere estar en medio de nosotros. No en los grandes templos, la Basílica de San Pedro, la Basílica de Letrán, no. También está ahí. Pero no solo ahí.
Y mucha gente cree que Dios solo está ahí. No, Dios está en medio de nosotros. Donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Estos días llegó una familia a hablar conmigo allá al mercado. Sé que me están escuchando. Están suscritos al canal en YouTube. Y hablamos del tema de las comunidades eclesiales de base. Bueno, sucede que si usted va a la parroquia a hablar con el párroco o el obispo, lo más seguro es que a ellos no les guste la comunidad eclesial de base. Pero el método más liberador que existe en Latinoamérica, no conozco otra población, otra área, el mejor método de liberación y de formación teológica y espiritual, bíblica, lo que usted quiera, es la comunidad eclesial de base. Pero algunas personas se equivocan cuando creen que la comunidad eclesial de base debe tener mínimo 20 personas. Están equivocados. Eso no es una comunidad eclesial de base. Eso será cofradía, hermandad, lo que usted quiera, pero comunidad eclesial de base pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 15, pueden ser 8, los que quieran. ¿Qué es lo importante? Que una familia se reúna con otra familia o con otras familias y ellos ahí analicen su situación, analicen la iglesia, analicen la política y ahí se eleve una plegaria por la señora que está enferma aquí a la vuelta, por mi tío que va de camino para los Estados Unidos. Esto es la comunidad eclesial de base. Es el método más liberador que tenemos en cualquier parte de Latinoamérica. Brasil llegó a tener 100,000 comunidades de base. Fueron fuertes y son fuertes en Brasil. Aquí tuvimos miles, pero lamentablemente se desarticularon. Y hoy hay comunidades que se llaman comunidad eclesial de base, pero no califican como comunidad eclesial de base. Tenemos una propuesta para este próximo año, a ver si logramos hacer un trabajo de atender, acompañar, y si hay que fundemos comunidades eclesiales de base. Dios nos lo permite. Es un propósito para este próximo año 26. Lógicamente, no es prohibido sentarse en una comunidad eclesial de base. Esto no tiene absolutamente nada que ver con estado de excepción ni de esas carambadas. No tiene absolutamente nada que ver. Es un método liberador y como Monseñor Romero enseña, la liberación es verdadera si el que la lleva es Dios. Otras liberaciones, si no incluyen, si no hacen lo que Dios dice, no son liberaciones auténticas. Eso es clave. Así que el próximo año, primero Dios, tenemos esta dicha de en las comunidades retomar el espíritu de las comunidades de base, acompañarlas, y donde no hay que fundarlas. Estoy a la orden. Sé que tenemos varios compañeros que estarán dispuestos y dispuestas a retomar el tema de las comunidades eclesiales de base en este país. Lo puede hacer usted en cualquier lugar donde usted nos escucha. No, las comunidades de base no son estructuras. No es cierto que sean 20 como mínimo, no, ni tiene que haber una directiva, el presidente, no, sin estructura. Solo avísense. ¿A qué hora nos vemos hoy? A las 7. Mejor a las 7:15 porque a las 7 voy a cenar. Perfecto, reúnanse. Apaguen el televisor y abran la Biblia, revisen. Es decir, esto es una comunidad eclesial de base. Salomón dio un cambio diametral en la concepción de Dios. Lo metió en un templo. David lo intentó. Natán no se lo permite. No, David, no. Tu hijo, Salomón, él que haga el templo, pero tú no. Tú conserva a Dios en la tienda, ahí, porque Dios
está con el pueblo. Es un cambio diametral que nos afecta. Cuesta entender que Dios quiere estar con su pueblo. Vamos a la lectura, ya la hemos meditado, por eso me tomé más tiempo en la primera lectura, pero es Navidad, es la víspera de la Navidad y tenemos que hacer un comentario. Mateo 1, del 18 al 25, dice lo siguiente. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La guerra que les dije, la guerra literaria, está en este texto de Mateo 1, del 18 al 25. En la entrada, así surgió, así fue el nacimiento de Jesucristo. Y al final, y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. ¿Qué significa Jesucristo? Jesús es el Mesías. Jesús es el resucitado. Estamos en la víspera de Navidad y la llegada de Jesús partió en dos la historia. Lo que celebramos hoy a las 12 de la noche, 01 minuto, 01 segundo, lo que celebramos hoy es precisamente este gran acontecimiento que fue capaz de partir en dos la historia. No hay otro príncipe, rey, dictador que haya logrado semejante hazaña. Hoy la historia se divide en la historia antes de Cristo y la historia después de Cristo. Dichosa usted, dichoso usted, dichoso yo, que adoramos, no veneramos, adoramos el nacimiento de Jesús, que celebramos la Navidad, la Natividad, el nacimiento del niño Jesús. Dichosos, dichosas. No es poco lo que sucede esta noche. Yo sé que habrá muchos cohetillos, tamales, pollo, pavo, carne, no sé. Habrá seguramente, porque así es siempre, lamentablemente, habrá mucho licor, mucha cerveza, a lo mejor lujuria, pero no es poco lo que celebramos. Celebramos el acontecimiento que partió en dos la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Nos queda una gran tarea: hacer vida esto que le he explicado de la voluntad de Dios que está descrita en el Evangelio de Juan. Igual que en tiempos del rey David, Dios puso su tienda
su champa, su carpa entre nosotros, porque Él decidió humillarse hasta el extremo para quedarse con su pueblo. Emmanuel significa Dios con nosotros. En la guerra literaria, yo espero que no nos concentremos solo en el Jesús resucitado, sino que nos quedemos en el Jesús, hombre salvador, que quiso quedarse en medio de nosotros. El Adviento terminó hoy. Fue la catequesis y a partir de hoy viene el tiempo de la celebración de la Navidad. Yo lo siento mucho, pero hoy en protesta, no dice nada eso, por supuesto, pero en protesta y en solidaridad con todos los despedidos, no le voy a decir Feliz Navidad, no puedo. Así que me guardo el saludo, porque no puedo, como ayer en la cadena, no puedo decir Feliz Navidad despidiendo empleados. Ese método no funciona. Yo si digo Feliz Navidad es porque a los que estaban trabajando ahí les subí el rango. No los mandé a su casa y que vean cómo hacen. No, eso es la cadena de ayer es una cadena de hipocresía. Yo no puedo decir Feliz Navidad, ni los adultos ni los niños, cuando hay dolor en muchas familias, precisamente en este día. No les puedo decir el saludo que debiera decir. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.